So Okay. By 8 p.m. okay. It will be a break. ¿Estamos bien, hermanos? Buenas tardes, quienes no haya saludado. It would be like page. I know you're not sticking to it, but I'm just going to go from 31 real quickly and just review, and then I'll start off on chapter 3 and page 38. okay. Do you want to go ahead and do what you need to do? Bien, hermanos, vamos a comenzar y vamos a orar para dar inicio a esta nueva sesión del curso de los profetas. Así que vayamos al Señor en oración. Let us pray. Amado Dios, le damos muchas gracias por continuar con este curso acerca de su palabra, Señor, especialmente los profetas. Gracias por el profesor Jeff, por sus amigos Eisa y Adriana que también lo acompañan. Gracias por el viaje que han hecho hasta acá para servir a su nombre y a su pueblo, Señor. Ayúdenos a recibir esta enseñanza con sabiduría de lo alto, Señor, con discernimiento espiritual. Le rogamos que permita al profesor ser fiel a su palabra y también a mí ser preciso y claro en la traducción. Ayúdenos a ser un vehículo para que su palabra llegue a su iglesia, Señor, y sea esta edificada, Señor. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amen. Well, I want to thank everybody for coming tonight. Quiero agradecer a todos por venir esta noche. I know that you're all busy, so you've probably had a long day and hopefully won't have too long of a night. Bueno, creo que todos están ocupados, que quizás han tenido un largo día y espero que no sea también una larga noche. I would also like to say, as we did on Saturday, if you have questions, comments as we go through, please feel free. Quería también aclarar, así como lo dije el sábado, que si tienen preguntas o comentarios a medida que avanzamos, siéntanse libres de plantearlo. And that would also go for our brothers on the screen. También para aquellos que están online. That's great. You guys got a good group here. Tienen un grupo genial aquí. So what I want to do is pick up on where we left off last time, and just to remind you, this is actually Greek words, but it's from Gringo English, and it would be tetragrammaton, which is, anybody remember? Bueno, quiero comenzar desde donde dejamos el sábado, recordando algunas cosas. Tenemos estas palabras aquí, que la primera viene realmente del griego, pero está a través del inglés gringo, y está tetragrammaton. Entonces, ¿recuerdan qué significa? It's 4 letters. Yes, okay, so you have, this is 4 and then letters. And that's this right here for Yahweh, if you pronounce it that way. And remember that these are only consonants, because the Hebrew language has 22 consonants. Bien, y tenemos entonces arriba 4 letras y tenemos que se consisten en Yahweh, ¿cierto? He puesto ahí como YH, WH, y que son consonantes en hebreo, ya que en hebreo solo tenían consonantes originalmente. Can they see it okay, the board okay on there? Is that, ¿Pueden ver bien la pizarra los que están online? Sí. Okay, so that's why later you had the vowels that were added, and that's why some Bibles now will use Yahweh. Bueno, y luego se le agregaron las vocales, que llegaría a sonar así, estas 4 letras, Yahweh. When we sang a song on Sunday, I noticed that you had Jehovah up there. Cuando cantamos una canción el domingo en el culto, noté que tenían ahí escrito Jehová. So this is what
what God had said to Moses, this is my memorial name, this is what will be my name to all generations. Esto es lo que Dios dijo a Moisés, que sería su nombre memorial, que así sería recordado a lo largo de las generaciones. And I want to repeat that because in order to understand the prophets, normally they would use this name for God. Y quiero repetir esto porque al estudiar los profetas notarán que ellos ocupan regularmente este nombre para Dios. You guys don't need to turn there for this, but this is from Jeremiah 23 in verse 6, where he says, the Lord our righteousness. No necesitan ir ahí, pero esto se toma de Jeremías 23, versículo 6, donde dice que el Señor es nuestra justicia. So technically it would be Lord Yahweh Sitkenu, Lord our righteous. No, I've got something over there, so I can. Gracias, hermano. Gracias. Entonces ahí hablaba de el Señor, ese pasaje dice el Señor, justicia nuestra, y ahí habla de Yahweh Sitkenu, Señor, o Yahweh justicia. And God often would introduce himself as the God of, and then he would say the God of, for instance, the Lord of hosts in the English. Y el Señor muchas veces se presenta a sí mismo con el nombre Yahweh y agregando algo más, por ejemplo, el Señor de los ejércitos, o Yahweh de los ejércitos. I think your Spanish is probably better than our English Bible. Host doesn't fit. It should be the Lord of all the armies. Y bueno, quizá las versiones en español son mejores en ese sentido, más precisas que las en inglés, porque esa palabra hosts no es tan gráfica para reflejar ejército, o que en nuestro caso también se podría decir huestes. Multiple times God will call himself all through the prophets, the Lord of hosts. Y bueno, muchas veces a través de los profetas el Señor se revela de esta forma, el Señor de los ejércitos. In Exodus 15, after they pass over, they were singing the song of Moses, and he said, I am the Lord your shalom, or I mean not shalom, the Lord your healer, Rapha. Y bueno, en Éxodo 15, después de la Pascua, el Señor también se presenta como el sanador, Yahvé, Rafa. He called himself the Lord our banner, or the Lord Ness. También se presenta como Jehová Nisi o Yahvé Nisi, el Señor es nuestro estandarte. Remember, that's when Moses had to keep his arms up? ¿Recuerdan ahí cuando Moisés debía mantener sus brazos en alto? And the banner is our Lord. Ese estandarte es nuestro Señor. And I don't want to take the time to go through that. He's the Lord our peace, our shalom. Y bueno, no tengo tiempo de meterme en eso profundamente, pero también habla de Señor es nuestra paz. Shalom es la palabra allí. But in Exodus, it starts off by saying, Yahweh is the Lord our healer. Yahweh is the Lord our righteousness. Yahweh is the Lord our peace. Yahweh is the Lord our banner. That he introduces himself in his eternal memorial name to all generations and the prophets. So when they use this, it's important to understand the background throughout the Old Testament. Entonces desde el Éxodo el Señor se va presentando como Yahvé y a eso le va agregando nombres como es nuestro estandarte, es nuestra paz, nuestra justicia, y todo eso es usado en los profetas y tiene este trasfondo. Es importante conocer el trasfondo. And we could take much time to go through all those, but you can do that. I'm sure you've done that, and so I'm just gonna fly through that. Y bueno, podríamos pasar mucho tiempo más allí, pero ustedes pueden hacerlo por ustedes mismos, quizá ya lo han hecho, pero debemos ahora hacer un sobrevuelo respecto de estos nombres. But first God introduced himself as the Lord or Yahweh. First time he did that? Bueno, la primera vez que él se revela de esta forma como Yahweh o Yahvé. And then he would introduce later, I'm the Lord Yahweh, I am your healer. Es en Éxodo 3, ¿cierto? Y después va introduciendo esto de soy su sanador, por ejemplo. And when he did that, it was always during times where the people were going through something difficult.
Y cuando él hacía esto era cuando el pueblo estaba pasando por dificultades. And it sets a precedence for us pastorally. Y eso marca un precedente para nosotros como pastores. You get a group of people in church, Tenemos un grupo de personas en la iglesia there's always going to be people going through difficult times. y en ellos siempre va a haber quienes estén pasando dificultades. And our job is to show them who God is, Y nuestro trabajo es mostrarles a ellos quién es Dios, that God is their healer, that God is their banner, that God is their army. que Dios es su sanador, que Él es su estandarte, Él es su ejército. So before we get to the prophets, it's a reminder that our task is to show our people, because we are searching to have a higher view of God. Y entonces antes de entrar directamente en los profetas, es importante recordar esto a nuestros hermanos, porque estamos buscando a ese Dios. And that's why ultimately our job is to get, by God's grace, our people to fear and worship God. Y nuestro trabajo es llevar a las personas a que amen y teman a ese Dios y le adoren. And so God, all through the Old Testament, wants his people to know who he is. Y Dios, a través de todo el Antiguo Testamento, quiere que su pueblo sepa quién Él es. But all through the Old Testament, as we'll see in a little while, they rejected him. Pero también a través del Antiguo Testamento, este pueblo le rechazó. So what we started with, Roman numeral number 1, we said basically the God who calls his prophets, Cuando comenzamos con el número 1 romano, ahí hablábamos del Dios que llama a sus profetas. or God calls his prophets to speak his words to his people. Dios llama a sus profetas para hablar su palabra a su pueblo. They don't speak on their own, they speak for God. Ellos no hablan en su propia cuenta, sino que hablan en nombre de Dios. Remember, we're going to see how many times does a false prophet get to speak falsely? ¿Recuerdan que preguntábamos cuántas oportunidades se le daba al falso profeta para hablar mentiras? Uno, and you're out. Una sola y fuera. Secondly, we saw the God of the prophets. Hablábamos luego del Dios de los profetas. And the God of the prophets is our God. Y ese Dios de los profetas es nuestro Dios. He's the God of the Old Testament. He's the God of the New Testament. Es el Dios del Nuevo Testamento, también el del Nuevo Testamento. So many times he says, I am God, there is no other. ¿Cuántas veces Él dice, yo soy Dios y no hay otro? So our task is to love and to worship this God. Así que nuestra tarea es amar y adorar a este Dios. So number 3, we want to love and worship him as the Word of God. The Word of the prophets is the Word of God. Sí, y queremos también entender que este Dios a quien debemos adorar y amar ha entregado una palabra y esa palabra de los profetas es la palabra de Dios. So what we're going to do right now is just look at some aspects of how we can better understand the prophets as they wrote as prophetic language in the Old Testament. Entonces vamos a estar viendo cómo podemos entender mejor a los profetas y entendiendo que ellos hablaron en un lenguaje. Entonces, cómo entender mejor ese lenguaje. In 1 Thessalonians 2:13 and then also 2 Thessalonians 2:13, En primera de los Tesalonicenses 2:13 y también en segunda a Tesalonicenses 2:13, where those verses talk about God's word and the people received God's word. esos versículos hablan de la palabra de Dios y de cómo el pueblo la recibe. 1 Thessalonians 2:13 says, you didn't receive it as the word of men, but the word of God, which it is. Primera a los Tesalonicenses 2:13 dice que estos hermanos cuando recibieron la palabra del apóstol la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. The prophets spoke for God in different ways, Los profetas hablaron en nombre de Dios en maneras distintas, but ultimately the writing prophets that we're studying mostly pero además, en definitiva, estos profetas que escribieron, a los que estamos estudiando mayormente,
They gave us words in real grammar and syntax. Ellos nos dieron palabras con una gramática, con una sintaxis que es real. I will make a confession to you guys. Tengo que confesarles algo. When I started seminary, Cuando comencé el seminario, I didn't know the Bible very well. no conocía muy bien la Biblia. I just wanted to find out who God was. Solo quería saber quién es Dios. And then I found out, in order to find out who God really is, Y luego entendí que para averiguar quién es Dios, you have to get it from the Bible. tienes que encontrar eso en la Biblia. And I wish I would have paid more attention growing up in my English classes for grammar. Y en ese sentido me gustaría haber puesto más atención cuando era niño en las clases de gramática. All of a sudden, all the things that seemed boring in grade school Y de repente todas esas cosas que habían parecido aburridas en la básica, en la secundaria, a verb versus an adverb, a participle versus a verb, los adverbios, los participios, los verbos, when I was growing up with sports didn't mean anything. cuando I didn't care about it. devoted to sports. Yeah. Claro, como me dediqué a los deportes, en realidad no me interesó esa parte. We have God revealing himself through language. Pero tenemos un Dios que se revela a sí mismo a través del lenguaje. So we want to be careful how we interpret God's word. Así que mejor será que seamos cuidadosos la manera que interpretamos la palabra de Dios. I mentioned to you that our town has been taken over by a charismatic cult. Les mencionaba que nuestro pueblo ha sido tomado por una secta carismática. We had a visitor on Sunday night about 3 months ago. Nosotros tuvimos un visitante, el domingo por la noche, como 3 semanas atrás. And after our Bible study, he wanted to debate me. Y después de un estudio bíblico, él quería tener un debate conmigo. The trouble with debating him is that he doesn't care about language. El problema de ponerme a discutir con él es que no le importa el lenguaje. He said it doesn't matter what the text says, it matters what the Spirit says. Él afirmaba que no importa lo que dice el texto, sino que más bien lo que dice el Espíritu. And I say, we find out what the Spirit says when we find out what the text says. Pero yo le respondía que averiguamos lo que el Espíritu dice si es que atendemos a lo que el texto dice. And the trouble with trying to debate someone like that is that you can't debate him because he has no place, no final authority. He is his final authority. Y el problema de debatir con alguien así es que ellos no tienen una base de autoridad, sino que ellos son la autoridad final. And it's here we have to be very careful of being good exegetes. Y aquí es donde debemos tener cuidado para ser buenos exégetas. Ex is a preposition from the Greek language. Ex es una preposición que viene del griego. You have exegete. Ex means out of. Tenemos ahí exégeta y ex significa a partir de o desde algo. Our natural tendency is to eisegete. Y nuestra tendencia natural es ser eisegetas. Eis means into. Y eis significa al interior de o ir hacia dentro de él. We don't want to read our own thoughts into the Word of God. No queramos poner nuestros pensamientos o sobreponerlos a la palabra de Dios. We want to read out of God's Word what He has said. Sino que queremos leer desde la palabra de Dios lo que Dios ha dicho. So with the prophets, that means we have to understand that it was written not in English, not in Spanish, but in Hebrew. Entonces, respecto de los profetas, debemos entender que ellos no escribieron en español o en inglés, sino en hebreo. Except for a few portions of Daniel that were in Aramaic. Excepto algunas porciones de Daniel que están escritas en arameo. And with the prophets, they normally wrote in Hebrew poetry. Los profetas escribieron normalmente en poesía hebrea. So when we understand the Hebrew poetry, Así que cuando entendemos la poesía hebrea,
and then we understand the prophet, y luego entendemos los profetas, we can begin to understand what the prophet was saying in his context. así podemos entender lo que el profeta estaba diciendo en su contexto. All the prophets wrote from a different context as to what their situation in history was. Todos los profetas escribieron desde un contexto distinto en relación a cuál era su situación en la historia. So if you have the United Kingdom of David and Solomon, Entonces, si tienen el reino unificado en David y Salomón, and remember Solomon was a divided man and he left a divided kingdom, recordando ahí que Salomón fue un hombre dividido, que dejó un reino dividido, and you had the northern kingdom tienen el reino del norte, and you had the southern kingdom. tienen el reino del sur. So you know that eventually Assyria destroyed the northern kingdom, Y saben que finalmente Asiria destruiría el reino del norte, Babylon destroyed the southern kingdom, mientras que Babilonia destruyó el reino del sur. so then you had the exile, Y ahí luego tienen el exilio, and then you had the return from exile, luego tienen el regreso o el retorno del exilio, and then ultimately you had, after Malachi, silence. y posteriormente tienen, luego de Malaquías, un silencio profético. So when you realize, for instance, that here you have Haggai writing. Ahí, por ejemplo, en el retorno tienen a Ageo escribiendo. He's writing from a different position than Jeremiah. Él está escribiendo desde una posición distinta que Jeremías, por ejemplo. And that's where you want to understand what's going on when they're writing what they wrote. Y por eso también debemos querer entender qué estaba pasando cuando ellos escribieron lo que escribieron. Yet all through these prophets, they're writing what the same God wants them to say, and there's a commonality that always points back to God and His work ultimately towards His remnant. Y bueno, aún así en estos distintos contextos es el mismo Dios que les está hablando y quiere que ellos digan lo que Él les está revelando. Hay un aspecto compartido en todos ellos que nos apunta de vuelta a Dios y a su propósito que se está llevando a cabo de hablar a su remanente, de restaurar. I hated poetry growing up, Cuando estaba creciendo, la verdad es que odiaba la poesía, but now I appreciate it, what the Bible has. pero ahora la aprecio, sabiendo que la Biblia tiene poesía. There's two parts in English. You have the poetic and you have prose. En inglés tenemos un escrito que puede expresarse poéticamente o en prosa. Prose would be more of a writing style. La prosa es un estilo de escritura. Poetic is more like what yesterday at church when we sang. Y en cambio la dimensión poética se parece más a lo que cantamos ayer en la iglesia, You have different lines of the same song. en la que tenemos distintas líneas o versos de la misma canción. And like when we sing something, you might have 4 lines. Cuando cantamos algo puede que tengas 4 líneas, Then you sing a chorus over here, luego cantas un coro and then you return to sing more lines over here. y luego regresas a cantar más versos o líneas. So you can read through the prophets, Y así puedes leer a través de los profetas, and they keep this progression going, y ellos mantienen una progresión, así como versos, coro, versos, coro. where they start off on something, Y comienzan en algo, and they keep telling the same story from slightly different lines. y ellos continúan relatando la misma historia, pero desde distintos aspectos o dimensiones. There's lots of different types of poetry or poetic form in the Hebrew. Hay varios tipos de poesía o formas poéticas en hebreo. And I don't want to spend much time on this, but I want to give you a few examples. Y no quiero detenerme demasiado en esto, pero sí darles algunos ejemplos.
there's what's called synonymous, and they become, the importance is they are written as a parallel. My brain is shot. So you have synonymous. Tienen por un lado la forma sinónima que está escrita en paralelos. It equals something that's close to the same. Y se trata de presentar similaridades o lo mismo. You don't need to turn there, but I'm going to give you a few ones. You have sometimes, like if you're going through Proverbs, it'll be 2 lines, and in the 2 lines, one line, they seem like they're the same, but the author defines maybe a key word in one line by redefining it in the next line. They're similar, but they kind of build on it a little bit. En Proverbios, por ejemplo, van a encontrar 2 líneas que podrían parecer lo mismo, pero tenemos en la primera línea una palabra que luego es redefinida en la siguiente línea. Se le agrega más, se le da como otra dimensión y se complementan, una edifica sobre la otra. And don't worry if you don't remember all these, but the first one is there's lines that are the same, but there's also what's called antithetical, or anti-against. Y tenemos entonces estos paralelos que son sinonímicos, pero también otros que son antitéticos, que anti implica contra. And I'm going to have you turn to a few of these. On this one, go to Proverbs chapter 10. Tenemos, por ejemplo, un caso en Proverbios 10.1. No necesitan ir allá. Proverbs 10, verse 1. Proverbios 10, versículo 1. Where it says the Proverbs of Solomon. Donde dice los Proverbios de Salomón. And then you see that there's the lines here. The first part is, a wise son makes a father glad. La primera línea dice, el hijo sabio alegra al padre. So then the second line, it's antithetical. It helps explain it by explaining the opposite. Y la siguiente línea es antitética y ayuda a explicar la primera, pero poniendo el caso contrario. As a wise son makes his father glad, a foolish son is a grief to his mother. Como el hijo sabio alegra al padre, luego dice el hijo necio es tristeza para su madre. So there's different ways that the authors would use poetic form in, for instance, in Proverbs, it's 2 lines. Entonces hay distintas formas en que se expresa esta poesía hebrea. En Proverbios, por ejemplo, hay 2 líneas. And so you have to take one line and learn what it says, oftentimes from the second line. Y entonces tienes la primera línea y debes entenderla también a la luz de la siguiente línea. And I say that because they're proverbs, they're poetic. Y digo esto porque son proverbios, son poéticos. There are certain people that will try to make these as absolutes. These are proverbs. There's a generality to them in life. Y él plantea esto, quien escribe los proverbios plantea esto porque muchas veces en términos absolutos, porque son aspectos generales en la vida, de la vida, generalidades. For instance, Proverbs 22:6 says that if you train up a child in the way that they will go, they'll come back to it. Por ejemplo, si instruye al niño en su camino y aunque fuera viejo no se apartará de él. Books get written as to, it's okay, my child has gone into the world and I know that they'll come back because of Proverbs 22:6. Y bueno, se han escrito libros diciendo, por ejemplo, bueno, mi hijo se extravió al mundo, pero sé que va a volver porque yo lo instruí en su camino, está ese proverbio. So they make it into an absolute promise. Y lo transforman así en una promesa absoluta. When the reality is, from the Hebrew, it could mean that if I train up my child and I do not train them right, they will go into that. Cuando en realidad lo que se está queriendo enseñar es que debo instruir a mi hijo. Si no lo instruyo, se puede desviar, pero si lo instruyo puede permanecer en ese camino.
that there's many forms, and I'm not there's a lot of different things that we could use here, but just appreciate that this is written in Hebrew poetry, and when you get to the prophets, especially Isaiah, he's masterful in his language. Bueno, estamos viendo esto, ¿cierto? Y lo aplicamos a los proverbios, pero también si lo vemos en los profetas como Isaías, notaremos que él es un maestro en ocupar esto, maestro de su lengua. So know that sometimes they'll be similar, sometimes they'll be different. Entonces a veces será con similitudes o sinónimos, en otras será distinto, antitético. But the author was trying to use both to explain some truth. Pero el autor está tratando de usar ambas herramientas o formas para explicar una verdad. There's one that we're going to look at in a few minutes, and that would be, it's from the Hebrew, the Greek letter, I should say. It's from the Greek word kai. Luego tenemos otra forma que es de la letra griega kai. And we'll see this in a few minutes. O ki. But it has different portions of it. Lo veremos en unos minutos, pero tiene distintas porciones. You'll have here, for instance, a line, a line, a line, and they all point back to the same thing. Y bueno, tenemos que estas distintas porciones apuntan hacia un mismo centro, un tema que comparten. I mean, some of it's brilliant. Like if you read Psalm 119, pueden leer, por ejemplo, el Salmo 119. A lot of your Bibles might have headings for each of the Hebrew letters. Sus Biblias pueden tener encabezados con cada uno de los caracteres hebreos. These guys knew their language. Ellos conocían su lenguaje. And obviously they knew their God. Y claramente conocían a su Dios. So we realize that God gave us words. Nos damos cuenta que Dios nos dio palabras. He didn't give us video. No nos dio video, por ejemplo. He didn't have a Zoom meeting. No tuvo una reunión Zoom con nosotros. He gave us words, and it's our job to seek to find out what those words mean. Nos dio palabras y nuestro trabajo es averiguar el significado de esas palabras. To that guy that wanted to debate in our church 3 months ago. Para ese hombre que quería debatir como 3 meses atrás, yo había dicho 3 meses atrás. And he basically said, I don't need words, I have the Spirit. Sabiendo que ese hombre decía que no necesita las palabras porque él tenía el Espíritu. So I asked him how he would like it if I took his words and said, but this is what you really meant because the Spirit told me. Yo le decía, bueno, te gustaría que tomara tus palabras y las reinterpretara yo porque eso es lo que me dijo el Espíritu. And naturally he doesn't like that. Y claramente no le gusta eso. So remember that Hebrew poetry is essential to understand and appreciate. Bueno, entonces es esencial entender y apreciar la poesía hebrea. Next, we have a word in the English called genre. Luego tenemos una palabra conocida o denominada género literario. I should show you guys one of my pictures. I lost all my pictures in Hurricane Andrew in 1992. Bueno, querría mostrarle una foto. Yo perdí todas mis fotos en el huracán en 1992. Andrés. So my mom died earlier this year, so my sister's going through all my mom's millions of pictures. Mi madre murió el año pasado y mi hermana estaba ahí revisando sobre esas fotos que tenía mi mamá, miles de fotos. So I finally have some old pictures of when I was a disc jockey. Y encontré una foto de cuando yo era un disc jockey. Do you guys know what a disc jockey is? ¿Sabes lo que es un DJ? I was on the radio. Yo estaba ahí en una radio. It was always wondering if I was talking to myself or someone was listening. Siempre me preguntaba si estaba hablando solo o si alguien estaba escuchando la radio. I do remember one time though that somebody was listening one time. Y recuerdo una vez que alguien estaba escuchando. I'm sure you guys have something like that on the radio or TV. Y creo que ustedes tienen algo así en la radio o televisión. We have what's called the emergency broadcasting system. Tenemos lo que se llama el sistema de transmisión de emergencia. Do you have that where it'll go beep? Y así sonaría. So I make an announcement and said,
this is a test. This is a test. This is only a test of the emergency broadcasting system. Bueno, yo hice una prueba y dije, esta es una prueba del sistema de emergencia. Meaning that if something were going on, it would be an extreme emergency, like a bomb. We're getting attacked by a country. Así que con eso, eso se usaba por si hubiera una emergencia como una bomba o si estábamos siendo atacados por otro país. So I said, this is a test of the emergency broadcasting system. If this were the real thing, I would have left already. Y yo dije, bueno, esta es una prueba del sistema de emergencia y si fuera de verdad lo que está ocurriendo, yo ya me habría ido. And the phone rang immediately and said, Jeff, you can't say that. Y el teléfono sonó inmediatamente y decía una persona, Jeff, no puedes decir eso. So I do know somebody listened at least one time. Y bueno, ahí supe que alguien había escuchado al menos esa vez. But if you have this word genre, Si tienes esa palabra género literario, cuando yo diga género es literario acá. this would be, there's different types of music. Implica, por ejemplo, bueno, género en este caso se puede aplicar a otras cosas como la música, que hay distintos tipos de música. And we're going to sing this again, but if you heard Asa singing on Saturday, No vamos a cantar de nuevo, pero Isa cantó el sábado Asa has a beautiful voice. y él tiene una linda voz. And Asa's beautiful voice is, he used to sing with a quartet. What did you he sing? Before them, Ah, ok. Ya, entonces, claro, él teniendo esa linda voz cantaba en un cuarteto and they would sing different types of music. y cantaban distintos tipos de música. And so everybody likes different types of music. Y a todos les gustan distintos tipos de música. So biblically, a genre is a different type of literature. Y hablando en términos de la Biblia, el género se refiere a distintos tipos de literatura, géneros literarios. For this class, you have the prophetic writings. Para esta clase tenemos los escritos proféticos. You can't interpret the prophetic writings like you do the historical. Y no puedes interpretar los escritos proféticos como lo harías con los históricos. You can't interpret Revelation like you do 1 John. No puedes interpretar Apocalipsis como lo harías con Primera de Juan. You have to look at and say, this is what type of writing am I looking at? Y tenemos ahí entonces la pregunta de qué tipo de escrito me estoy leyendo. If someone were to write you a quick text Si alguien le escribiera un mensaje así rápido and they said something that was meant to be funny and it was sarcastic, y les dice algo ahí en ese mensaje corto que pretendía ser chistoso o sarcástico, you have to understand the text was meant to be funny and sarcastic. deben entender que el texto quería ser así sarcástico o chistoso. If you said, oh no, I'm taking this literally, I'm very offended by what you said, Si tú dices, no, yo tomé esto literalmente y estoy muy ofendido por lo que dijiste. I never want to talk to you again because I'm offended. Y no quiero hablarte más porque estoy ofendido. Well, you didn't understand the text as it was actually meant to be and written. Si lo entiendes así, entonces no entendiste ese texto, ese mensaje como fue la intención al escribirlo, According to its genre. de acuerdo a su género. So when we have poetry in the prophetics, some of it is poetry, some of it is not poetry. We'll see that. Tenemos poesía en los libros proféticos. Algunas partes son poesía, otras no. We have the poetry becomes repetitive. Y la poesía se vuelve repetitiva. The repetitive means that the author, as I mentioned earlier, will start with something. Esta repetición implica que el autor comenzará con algo and then they will continue on with it y luego va a continuar, va a seguir con ese tema from different points of view. desde distintos puntos de vista. So there's two words. One would be, how do I have this? Cursive. This word right here. Recursive would be to reuse the same ideas.
Otra palabra sería recursivo, que implica reutilizar las mismas ideas. I mean, if you're a parent, you might tell your child to clean the room. Como papás pueden decirle a sus hijos que limpien su pieza. Then you say, get up to your room. Puede decir, vayan a su pieza. Why aren't you in your room? ¿Por qué no estás en tu pieza? What should you be doing in your room? ¿Qué es lo que deberías estar haciendo en tu pieza? You're essentially saying the same thing in different ways. Y esencialmente está diciendo lo mismo de distintas maneras. And in prophetic writings, it's recursive, where they say the same thing. En los escritos poéticos es recursivo cuando ellos dicen lo mismo, But at the same time, it becomes progressive. pero al mismo tiempo se transforma en algo que hace una progresión, es progresivo. So they say the same thing with the idea of taking it to a next level. Entonces dice lo mismo, pero con la idea de llevarlo a un siguiente nivel. And an example, as we're going to see in Isaiah, you have 66 chapters, Como un ejemplo, en Isaías tenemos 66 capítulos and there's 6 major cycles through the book of Isaiah. y tenemos 6 ciclos principales en el libro de Isaías. Each cycle starts with the judgment from the prophet. Y cada ciclo empieza con un juicio que proclama el profeta. Each cycle then ends with the hope and the blessing for the remnant. Y cada ciclo termina con la esperanza de restauración para el remanente. Each cycle ends in the blessing with the hope to be seen in Zion. Y cada ciclo termina con esta expectativa de ver la bendición en Sion. But the progressive in Isaiah eventually gets to chapter 65 and 66, Pero esta progresión en Isaías llega finalmente a los capítulos 65 y 66, where the progression of the blessing will lead to the new heavens and the new earth. donde la progresión de esta bendición va a llevar a los cielos nuevos y tierra nueva. So when people will say, how do you understand the prophets? Because they just keep saying the same thing. Y mucha gente dice, ¿cómo entiende a los profetas si ellos una y otra vez dicen lo mismo? And they did keep saying the same thing. Y sí, dicen lo mismo en un sentido. And they kept saying the same thing because nobody listened. Y claro, decían lo mismo porque nadie escuchaba. So remember, yesterday we went over there, Saturday we went over this. Y bueno, el sábado estuvimos hablando de esto. So this recursive progression Entonces esta progresión recursiva is given in stereo. se da en estéreo. I've seen people walking up and down your streets with big earphones on. He visto a personas ahí caminando en sus calles con estos audífonos que se ponen aquí bien grandes. Which has got to be dangerous if you're not paying attention to the drivers around here. Y puede ser peligroso si no estás poniendo atención a los conductores. When you see someone with the headphones on looking at their phone, Cuando ves a alguien con estos grandes audífonos y además mirando su teléfono, that's an accident waiting to happen. ese es un accidente que está por ocurrir. But if you have the headphones on, Pero si tienes esos audífonos grandes, it's a stereo. Remember, it's going to be different in one ear than the other ear. esos audífonos se reproducen en estéreo, tienen como un sonido distinto en ambos lados. And it's going back and forth in the stereo with different, you could say, aspects of the same music. Y bueno, se está reproduciendo en estéreo con distintos aspectos de la misma música. Asa, how would you explain that as a musician? Is that okay? Esa está bien esa explicación. Okay. Add something if you want to, please. So you have the recursive that it repeats itself. It's leading to an overall goal, and it does it in stereo. Entonces esta poesía es recursiva, va hacia un objetivo, es progresiva y se plantea de esta forma, por así decirlo, en estéreo. In the stereo, it would be kind of like if you have the subject here is Zion. Y este estéreo, podríamos plantearlo así, como que tenemos este tema de Sion.
The author is going to come at it from here. Y el autor se va a aproximar a este tema desde un punto, Then the next one, they'll come at it from this angle. y otro autor lo va a hacer desde otro ángulo, The next angle, they'll come at it from here. y otra perspectiva también se va a plantear, y así otra más. And they just keep building on the same subject. Y se está edificando sobre ese mismo tema. And so we have to understand that this is prophetic poetry. Y debemos entender que cuando hay poesía aquí es poesía profética. And in prophecy, it's not all about the future. Y cuando hablamos de profecía no se trata solo del futuro. As we'll see tomorrow, most of the work of the prophet was about the current judgment that was coming. Sino, como vamos a ver mañana, la mayoría o gran parte de lo que hablaban los profetas era sobre su contexto que estaban viviendo. So it was multidimensional. Así que era multidimensional. And then remember, for the guys who are not here on Saturday, the prophets wrote would be similar to standing here in Santiago. Bueno, para aquellos que no estuvieron el sábado, lo que escribieron los profetas sería como similar a lo que a estar aquí en Santiago. Okay. Today, when Asa and Adriana and I walked across the river up into the park, Por ejemplo, hoy día con Asa y Adriana caminamos, cruzamos el río y fuimos hacia el parque. all of a sudden I noticed it was the first time I'd seen your mountains. Y esa fue la primera vez que vi sus montañas. And all of a sudden I said, look at this, they're huge. Y de repente dije, miren, las montañas son enormes. But where's the biggest mountains? You can't see them, can you? Pero esas montañas más grandes no las puedes ver, están como escondidas. So when you stand here from Santiago, you're seeing this big range of mountains like this. Cuando estás acá en Santiago, ves esta cordillera de montañas como así. But the three gringos who are looking at the mountains, Pero los tres gringos que estaban mirando las montañas, we could not tell that there's a gap between these mountains and the mountains behind them. no podemos distinguir si hay una brecha, un valle entre estas montañas y las de adelante y las que están atrás. We could not see them because we could only see it from this side. Y no podemos ver ese valle o esa brecha porque estamos viéndola desde esta perspectiva. Now, if we were looking at another angle, it would have been like this and then like this. Pero si miráramos de otro ángulo, veríamos una separación probablemente. The prophets wrote from this angle. Los profetas escribieron desde este ángulo como el nuestro al ver las montañas. They didn't see the gap that was there. Ellos no veían ese valle que había en medio. So they wrote as if there is no gap. Así que ellos escribieron como si no hubiera tal valle. But I'll show you some examples. There was a gap between, for instance, Christ's first coming and his second coming. Pero como veremos, había una brecha o un valle. Y un caso es entre la primera y la segunda venida de Cristo. There's another example would be in Exodus 14. Otro ejemplo sería en Éxodo 14. If you want to turn there real quick. Si vamos allí rápidamente. Now the genre of Exodus is that it's not prophetic. El género literario de Éxodo no es profético. Most of it is just historical. La mayoría es más bien histórico. But if you get to chapter 14, Pero si vemos el capítulo 14, Exodus 14 is when they crossed the Red Sea. ese capítulo se refiere al momento en que cruzaron el Mar Rojo. If you look at verse 1, it says, Then the Lord said to Moses, El versículo 1 dice, el Señor habló a Moisés. and he goes on to say the instructions to crossing the Red Sea. Y luego detalla las instrucciones para cruzar el Mar Rojo. If you were to read through Exodus 14, it's simply a narrative of the crossing of the Red Sea. Si leyéramos a través de este pasaje, es una narrativa de cómo cruzaron el Mar Rojo. But if you turn to Exodus 15, Pero si vamos a Éxodo 15, it really covers the same story as chapter 14,
cubre la misma historia que el capítulo anterior, el 14. But now it's not in a narrative. Pero ya no está en un género narrativo, Now it's actually given as a song. sino que se plantea como una canción. So it says here, then Moses and the people of Israel sang this song to the Lord. Y ahí dice en el versículo 1, capítulo 15, entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor. So instead of simply writing about what happened with the Red Sea, Entonces, en lugar de solo escribir acerca de lo que pasó en el Mar Rojo, they sing, as in verse 4, ellos cantan, como vemos en el versículo 4, Pharaoh's chariots and his host he cast into the sea. los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar. And possibly your Bibles will show Exodus 15 Y posiblemente sus Biblias van a presentar Éxodo 15 as different lines of a song. en forma de versos, como una canción. So in this case, you have the same story in chapter 14 and 15, Entonces, en este caso tienen la misma historia en el capítulo 14 y en el 15, given in two different genres. pero dada en dos géneros distintos. Does that make sense? ¿Les hace sentido? So the other part would be if you have, this is a technical term, if you ever have to write a paper someday, Bueno, A este ver, es un término técnico, si es que tienen que escribir un ensayo o un paper let me write so you can see it. y tienen que escribir, ¿cierto? It's called juxtaposition. Juxtaposición. It is two things that are seen together. Son dos cosas que se presentan o se ven conjuntamente. It's really, you probably have some sayings in Spanish that I obviously would not know. Probablemente tienen dichos en español que yo no conozco, obviamente. It might be two words to describe something. Puede haber dos palabras que describen algo. Like in English, we might have a saying that would be, it was a deafening silence. Por ejemplo, en inglés tenemos un dicho que es hablar de un sonido ensordecedor. That's simply a poetic way to say that it was so quiet, it was deafening. Perdón, un silencio ensordecedor. Eso. Entonces, es una forma poética de decir que era un silencio tan pronunciado que parecía ser ensordecedor. So it'd be, if you're taking pictures, is anybody in here into photography? ¿A alguien le gusta aquí la fotografía? And as photography, you don't want everything the same, do you? En fotografía no te gusta que todo se vea igual, ¿cierto? If you're gonna take a picture of Alex here, Se va a tomar una foto de Alex aquí. you don't want a background that's gonna be gray like this. No quieres que haya un fondo que tenga el mismo color que este gris. You're looking for contrast, aren't you? Estás buscando más bien contraste. And the best pictures are gonna have contrast. Las mejores fotos van a tener contraste. You don't want it all just blending together. No quieres todo así como confundido con el mismo color. And so, in everything with the poetry, Entonces también en cuanto a la poesía, the biblical writers were experts with photography. los escritores bíblicos eran expertos fotógrafos en este sentido, In the sense that they wrote to show the contrast. ya que escribían mostrando contrastes. And as they show the contrast, then you begin to understand in poetry what they're trying to say. Y así mostrando los contrastes de esta forma poética, querían darse a entender y mostrar lo que querían decir. So there's a lot of different technical things that we could go through. Entonces hay varios aspectos técnicos en los que podemos entrar. But to understand the prophets, you'll see that most of what they wrote about Pero para entender los profetas verán que la mayoría de lo que ellos escribieron was to come as God's messengers. lo hicieron viniendo como mensajeros de Dios. They came to condemn the people for their sin, Y venían a condenar al pueblo por su pecado. and they also came to give the hope of future blessing.
pero también venían para dar un mensaje de esperanza, de bendición futura. And there's a contrast in there that we're to understand. Y ahí hay un contraste que debemos entender. So our time for a break is here. Bien, tenemos un tiempo para un break. And if that doesn't make sense to you, let me know and we'll pick it up where we left off. Entonces, si hay algo que no les cuadra mucho, lo vemos al volver. ¿Sí? Pero déjenme saber.